familias los están reclamando, todo el mundo los reclama, sino también los israelíes que viven en estado de alerta, sobre todo una Argentina que así en primera persona nos cuenta, nos muestra cómo es vivir hoy en Israel. Miren. Porque la verdad que nervios. Mierda. Uy, no, tengo miedo. Manos a la saben. La puta madre. No, están tirando mucho, boluda. Ay, por Dios, que termine esto. Wow. Uf. Nasıl? Cama. La concha de la lora. Wow. ¿Cuántos? Así caía un misil al lado de su casa. Estamos hablando de Denise Segalis, tiene 32 años, es argentina, vive en Israel. Denise, buenas noches ya, entiendo, por la tarde allí en Israel. Y las imágenes no dejan de ser impactantes, ¿no? Vivir en primera persona el horror, el terror. Y te pregunto desde el desconocimiento, ¿no? Por la suerte de no haber atravesado nunca una situación similar. ¿Cómo se vive en Israel? Mira, antes del 7, primero buenas tardes allá, buenas noches acá. Antes del 7 vivíamos una vida normal, muy cada tanto sonaba una sirena, una vez al año en Tel Aviv, que es donde yo vivo. Siempre puede haber un conflicto, pero nunca a esta escala, y después del 7 de octubre Israel entra en una de sus peores guerras y empezamos a vivir con la constante de las sirenas. Ahora está más calmado, pero fueron 3 meses muy intensos. Este video data del 21 de diciembre, hace algunos días. No deja de impactarnos por haber registrado en primera persona el horror, ¿no? Pero ¿en qué contexto se dio? ¿Qué estabas haciendo? ¿Estabas trabajando, estudiando? ¿Estabas en familia? No, justo había ido a jugar al tenis y nosotros tenemos una aplicación donde nos suena cuando van a tirar en la ciudad en la que estamos. Y yo tenía puesta una ciudad que se llama Rishon, que es antes de Tel Aviv, que por lo general suena en Rishon y después suena en Tel Aviv. Entonces me empezó a sonar la sirena y nosotros estábamos con una amiga por cruzar un puente en el medio de un parque muy grande y bueno, o sea, empezamos a correr, tenemos 1 minuto y medio para llegar a un refugio, no llegábamos y nos tuvimos que tirar al piso, que es la indicación que te dan si te llega a agarrar afuera, pero justo esa ola de misiles fue la más intensa desde que el comienzo de la guerra y nos agarró afuera. Y fue muy, muy feo, una sensación indescriptible. Por lo que nos contás, es indescriptible y la verdad coincido porque no logramos entender la magnitud desde la distancia. Entendemos que paraliza la vida social, que ese es el objetivo, ¿no?, real detrás de todo esto, ¿no? Que en Israel tengan miedo, que no puedan continuar con sus actividades diarias, que no puedan estudiar, trabajar, estar en familia, hacer deporte, como vos decías recién, Denise. ¿Los paraliza realmente o quizás la resiliencia les gana a ese temor, a ese horror en el que están viviendo desde hace meses? Sin duda la resiliencia gana porque esto es Israel y desde que se creó el Estado de Israel, Israel se enfrenta constantemente o a guerras o a conflictos, entonces acá los israelíes en ese sentido son muy resilientes. Sí, esta situación del 7 de octubre los desbordó por completo, algo totalmente inesperado y que cruzó toda línea. No nos paraliza, pero sí nos pone en alerta. Y en Año Nuevo a las 12, 23:59 empezaron a tirar misiles, así que nuestro Año Nuevo fue, en vez de fuegos artificiales, misiles, y tuvimos que todos correr a los refugios, así que ese es el enemigo que tenemos, que no puede disfrutar la vida, porque Año Nuevo es eso, es pasar de un año al otro, celebrar la vida. Lo has dicho tal cual, ¿no? Por eso refuerza lo que te preguntaba antes, ¿no? El objetivo del grupo terrorista Hamás con estos misiles es atemorizar, frenar la vida en paz, la normalidad, la tranquilidad de una población. La verdad que es muy complejo e entendible ver estas imágenes, entender que pasaron ya más de 3 meses y que lamentablemente muchos rehenes no pueden volver a casa. Pero te pido perdón por la pregunta sensible, que quizás si no querés responderme no me la respondas, pero ¿tenés amigos, familiares, conocidos que todavía
estén en manos de Hamás, algún vecino. ¿Cómo se vive en Israel que todavía muchos de ellos no hayan regresado a casa? Se vive en cada esquina de Israel, en cada calle hay un cartel de los secuestrados, hay un homenaje a alguien que ya no está, entonces apenas salís a la calle vivís la guerra. Es un dolor que la sociedad tiene atravesado muy grande y que va a llevar años de terapia y trauma para todos, porque es una guerra muy psicológica. Y yo no tengo a nadie conocido, sí amigos de conocidos. Hay 2 hermanos argentinos, los Horn, que tengo gente conocida. De hecho, la semana pasada la vi a la madre hablando y no se puede ni entender el infierno que está pasando esa gente. No saben nada de sus familiares, de sus amigos. ¿Y cómo imaginás el día después, ¿no? Cuando finalmente se le ponga fin al terror, el grupo Hamás, la verdad que desaparezca, ojalá que termine el terror, el terrorismo, hay que decirlo con nombre y apellido, un grupo terrorista, no es el Estado de Palestina, no es Palestina, no es el pueblo palestino, es el grupo terrorista Hamás. ¿Cómo imaginás el día después, ¿no? ¿Cómo va a ser vivir en Israel teniendo en cuenta las atrocidades que no se veían desde hacía 30 o 40 años? Yo creo que va a costar mucho recuperar la confianza entre israelíes y palestinos, muchos, hasta te diría décadas, porque muchos de los trabajadores palestinos trabajaban en Israel, en los kibutzim, que fueron atacados el 7, muchos fueron los que vendieron esa información. La gente que vive en los kibutz al lado de Gaza es gente súper pacífica, que siempre tiene proyectos para llevarse bien con sus vecinos. Entonces volver a tener esa confianza va a llevar mucho. Ojalá podamos construir 2 estados, que ellos quieran crecer, quieran tener un estado palestino que pueda progresar y que su odio contra los judíos, ojalá algún día termine justamente para que ellos puedan tener paz. A nosotros nos encanta, a mí por lo menos me encantaría vivir en paz con ellos y que el día de mañana podamos volver a confiar en unos en los otros. Hoy te digo, no existe esa confianza ni va a existir al corto plazo. Recién mencionábamos el concepto de resiliencia, que es parte del ADN del israelí, pero en algún momento pensaste, también es natural, ¿no? Pensaste en tirar la toalla, volver a la Argentina, decir, aquí no quiero vivir, dejo a los míos, me alejo de mi familia, de mis amigos y empiezo una vida distinta en otro lado. Sí, a ver, cuando yo vine acá vine sola, entonces separarme de mi familia fue muy difícil, siempre buscando algo mejor. Cuando esto estalla el 7 de octubre, mi familia desde Argentina se vuelve loca, mi mamá estuvo muy mal. Yo volví a Argentina 3 semanas para ver qué me pasaba y me di cuenta que quería estar acá, que hoy esta es mi casa y que a mí me llevó mucho tiempo construir mi vida acá. Tenés el Entonces, derecho no de quiero vivir tirarlo donde vos por la quieras, borda. ¿no? Sí, Es el derecho. tengo el derecho de vivir donde... Sí, exactamente, tengo el derecho y yo no me quiero ir por una guerra, no quiero que me eche el terrorismo. No voy a dejar que me pase eso. Es muy valorable. Por eso te preguntaba que también es natural que quizás alguno diga hasta acá llego, pero también es muy importante entender que ustedes quieren estar ahí, es el derecho a estar ahí y que el terror no puede impedirles estar ahí. Y te hago una pregunta incluso de política internacional. Ayer mencionábamos la baja del número 2 de Hamás en Beirut, en el Líbano. ¿Qué sucede en la región, no? ¿Están solos en Israel frente a los vecinos? Me refiero a Egipto, no solamente a el grupo terrorista Hamás, a Qatar, a Libia. ¿Qué sucede en la región? Mira, por el momento Egipto y Jordania se están manteniendo al margen, están reforzando de hecho sus fronteras porque justamente son 2 países que no quieren que ingresen palestinos porque saben que es una mina del terrorismo, Gaza. Entonces ellos no quieren eso. De hecho, creo que Israel logró durante todos estos años demostrar que puede firmar la paz con países como lo hizo con Egipto y Jordania y ellos no están dispuestos a que entren palestinos y arruinen esta paz que hoy tienen con Israel. Nada, sabemos que, bueno, también los Emiratos, se puede confiar en los Emiratos, Arabia Saudita no está tomando partido, que eso es algo muy importante también, está neutral por el momento,
Pero lo que puede pasar acá, y es el temor de todos, es que estalle una guerra en el norte con Hezbollah, que eso sería una guerra de otras dimensiones en cuanto a Hamás, porque tienen otra capacidad bélica, Otro poderío, otra ¿no? capacidad militar. Exacto, otro poderío y Demasiado grande respecto a Hamás. eso sería muy, muy complicado para la región. Quisiera volver, Denise, con respecto al protocolo de seguridad, ¿no? Vamos a repetir las imágenes seguramente, viéndote a vos en el suelo, en el momento este 21 de diciembre, cuando sabemos que están en alerta por los ataques terroristas, pero bien lo decías, ¿no? Esperando los festejos de la paz, ¿no? Del año nuevo, el comienzo de un nuevo ciclo, de la tranquilidad. Quisiera preguntarte cómo ese es el protocolo. ¿Qué tienen que hacer cuando escuchan una sirena? ¿Cuánto tiempo tienen? ¿Qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer sobre todo? Bueno. Sí, cuando suena la sirena depende de dónde estés. Los que están más cerca de Gaza tienen 15 segundos para llegar al refugio, que es muy poco tiempo. Nosotros en el centro, como Tel Aviv, Jerusalén, tenemos 1 minuto y medio, que igual si te agarran en la calle no es nada. O sea, quizás no sabes dónde hay un refugio y te perdés y te agarran en la calle No, y la situación es difícil. ¿no? Porque La desesperación del momento. ya cuando arranca el sonidito de la sirena que uno ya sabe, te agarra ansiedad, desesperación, tenés que correr porque te van a tirar misiles, y es así. Y bueno, hay que ir al refugio, esperar 10 minutos. Una vez que termina el minuto y medio empiezan las explosiones. Entonces es importante estar en el refugio 10 minutos porque la cúpula de hierro explota el misil en el aire y cae metralla, que son los restos del misil, que eso lastima muchísimo. Y si te agarran la calle, como a mí ahí que no llegas a un refugio, al piso, manos a la cabeza y a rogar, porque la cúpula de hierro agarra muchos misiles, pero algunos no. Recién mencionabas distancias, ¿no? Con respecto a Gaza, que es el foco del conflicto histórico, pero sabemos que hay otras ciudades que están más alejadas, ¿no? Hay diferencias en cuanto al protocolo, me decías, quizás por la cantidad de segundos o minutos, pero ¿cómo se vive en ciudades más alejadas del conflicto? ¿El terror es total en Israel? ¿Han logrado que Israel tenga terror en general o solamente algunas ciudades? Mira, en el sur está Eilat y hoy están los del Yemen, los hutíes, entonces ahí ya tenés una puerta abierta a un conflicto. Cerca de Gaza tenés un montón de ciudades, de hecho Tel Aviv, donde yo vivo, está 1 hora y cuarto en auto, 70 kilómetros, que si te lo pones a pensar para Argentina no es nada. Ahí está ocurriendo una guerra, de hecho nosotros escuchamos muchas veces lo que pasa en Gaza desde acá, muchas veces. Y después tenés el norte del país, que está en conflicto con Hezbollah, que de hecho la gente fue deshabitada de sus casas porque hay riesgo. Entonces todo el país está en riesgo hoy en día. Pero esta amenaza ha unido, ¿no?, a todos los israelíes, teniendo en cuenta el antecedente previo al 7 de octubre, donde había incluso algún tipo de inestabilidad política, diferencias, grietas con respecto a la figura del primer ministro. Había muchas diferencias, pero que han quedado quizás a un segundo o tercer plano con respecto al objetivo común: lograr el mantenimiento del Estado de Israel, evitar que el grupo terrorista Hamás logre su cometido, y en definitiva es eso, ¿no? Decíamos resiliencia, pero sobre todo la unidad nacional frente a un objetivo. Sí, yo nunca vi al país tan desunido en el 2022 y 2023. De hecho, todos los sábados habían protestas contra el primer ministro porque gracias a Dios somos una democracia que podemos hablar y exigir. No pasa lo mismo en Gaza ni en un montón de países árabes donde no hay ninguna democracia. De hecho, es el único país en Medio Oriente que es democrático. Entonces tenemos el derecho a expresarnos y a expresarnos en contra de lo que es el primer ministro. Después del 7 de octubre todo queda en un quinto plano y hay una unión que yo nunca vi en mi vida. Y quizás dentro del terror, ¿no?, el horror de las vejaciones humanas, la verdad que sobran los calificativos, ¿no?, los adjetivos calificativos frente a las imágenes que se viralizaron en todo el mundo. Afortunadamente, y lo digo entre comillas, el mundo vio el horror en primera persona para saber quién es verdaderamente el enemigo, que es el terrorismo. En este caso hay un nuevo Israel, ¿no? ¿Qué nuevo Israel nace a partir de esto? Porque lo decías, ¿no? El año nuevo, sabemos que hay un nuevo ciclo, pero dentro de todo esto y la resiliencia van a ser un nuevo Israel, seguramente más sólido, más fuerte. ¿Qué sociedad vas a ver en los próximos meses, en los próximos años? Yo creo que una sociedad muy lastimada quizás en la próxima década, de mucho shock y mucho trauma, pero para mí se viene una de las generaciones más fuertes de la historia de Israel, sin lugar a dudas. Te pregunto desde la experiencia personal,
Y lógicamente reforzando el concepto de la distancia y lo afortunados que somos nosotros que no estamos atravesando ese momento, ni como sociedad ni como seres humanos. ¿Cómo se sanan las heridas, si es que sanan las heridas? Mira, te voy a responder por mí. Yo creo que voy a sanar. Creo que todavía no estoy entendiendo nada de lo que estoy viviendo. Muchos de nosotros no entendemos. Creo que en unos años recién vamos a entender lo que significó el 7 de octubre. Hoy no tenemos la capacidad porque estamos en plena guerra. Yo tengo una terapeuta, por supuesto, porque bueno, hay mucha ansiedad y hay quizás muchos sentimientos que manejar desconocidos. Pero te digo un ejemplo así mínimo. Los videos de Año Nuevo de mi Instagram no pude ver ninguno porque no puedo escuchar ningún tipo de explosión en el cielo, por más de que sean colores y vida y alegría. Ahí aparece el trauma que... De fuegos artificiales, ¿no? Decimos. Sí. De los fuegos artificiales. Sí, fuegos artificiales, no puedo escucharlos. Sí, no puedo. Todos mis amigos en Argentina y no pude ver ninguna historia. Me lleva a un lugar feo. No, es increíble lo que está contando, ¿no? Sí. Porque no solamente es la consecuencia física de quienes fueron brutalmente asesinados, secuestrados, vejados, sino que también las consecuencias psicológicas, ¿no? Que no sanan rápidamente, que llevan años y años y quizás nos queda siempre ese germen en el ADN, ¿no? Lamentablemente vas a tener que convivir con esto quizás toda la vida. Sí, con el sonido. Los sonidos es a mí lo que más me afectó, pero porque me cayó un misil el 7 de octubre que no lo agarró la cúpula a 1,5 cuadras de mi casa y ahí ya el oído, no sé, es raro. No te lo puedo ni describir, pero no puedo escuchar ningún tipo de fuego artificial. Claro, porque las explosiones igual las sentías cuando la cúpula puede agarrar los misiles, ¿no? Sí, se escucha no es que muy fuerte. claro. Que a veces, no, se escucha todo porque es un misil con un misil explotando en el cielo que a veces caen, de hecho. La cúpula desbordó estos 3 meses porque tiraron demasiado. Pero sí, las explosiones de la cúpula son muy fuertes. Como para que no quedara claro que es un grupo terrorista que está organizado, fuertemente financiado, porque llevamos casi 3 meses de este conflicto, de ese 7 de diciembre, y la verdad que el poder de fuego de Hamás continúa siendo muy importante, latente. Sobre todo después de la muerte de Al-Aluri. Exactamente, porque del número 2. Quieren ahora tener esa represalia. No, y ahora se espera, sí. Sí, se espera. A ver, hay una tensión grande acá. Desde ayer hay mucha tensión. Se puede armar una guerra con Hezbollah en pocos días y eso sería un cambio para el Medio Oriente enorme. Ese una es el guerra gran muy temor que tienen fea. desde ayer. Y si hablábamos, ¿te acordás con el periodista que nos decía que las negociaciones quedaron congeladas para traer más rehenes por esta situación? Y el propio Israel asegurando que no tuvo nada que ver en la operación militar, desligándose de la responsabilidad, pero en definitiva, seguramente los próximos meses, las próximas semanas van a ser muy importantes. Denise, muchísimas gracias por el tiempo, por abrirte a nosotros, a todos los que te están viendo en la Argentina, pero también en todo el mundo, para conocer en primera persona el horror, el terror, y quiero quedarme con esto, ¿no? Cuando tendrían que haber estado festejando el Año Nuevo, el comienzo de un ciclo de la paz, ustedes, tu familia, tus amigos, vos en primera persona, tuvieron que refugiarse frente al terror. Sí, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de hablar. Nosotras mostramos todo en nuestro Instagram, que es Guía La Wanderer, cómo se vio una guerra desde lo humano. Así que gracias a ustedes por dejarnos hablar también. Un beso enorme y ojalá que este conflicto termine de una vez por todas, que los rehenes vuelvan a casa y que en definitiva por favor haya justicia, ¿no? Por el ataque del 7 de octubre, pero sobre todo por las vejaciones durante todos estos meses. Por todo lo que pasó. Por todo lo que pasó desde el 7 de octubre. Un beso grande.